La chica es como un encantador cisne negro en el escenario, pero tras la máscara se esconde un profundo odio. Mira en silencio al enemigo que mató a su madre y encarceló a su padre hace 10 años. Se escondió durante muchos años y finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, pero una mano agarró repentinamente la copa de vino envenenado. No tuvo más remedio que lanzar la copa directamente a su enemigo, pero su hijo la atrapó rápidamente, dejándolo ciego. 2 meses después, Ana se escondió en un pueblo pesquero costero y se reencontró inesperadamente con Karem, quien ahora estaba ciego. Él eligió un cuchillo muy afilado, queriendo que ella pagara por su ceguera. Le reveló que había ido a la cárcel para encontrarse con su padre, quien sostenía con fuerza la caja de música y no dejaba de llamar a su hija. La empujó a la cubierta del barco, sonrió con suficiencia y luego la arrojó al océano. Le lanzó la caja de música como regalo de despedida. En el agua fría, ella intentó alcanzar la caja de música que su madre había diseñado. Había presenciado la muerte de su madre en la obra, y luego su padre fue arrestado por malversación de fondos tras causar un accidente laboral. No estaba satisfecha cuando recordó la felicidad que antes tenía su familia. 5 años después, el enemigo celebró la ceremonia de compromiso de su amada hija paralítica, pero ni el novio ni su hermano asistieron. Resultó que ambos fueron a conocer a los jueces del concurso de diseño arquitectónico. Ella era la única asiática que había recibido el Premio Francés de Oro en diseño arquitectónico. El proyecto del centro de exposiciones estaba relacionado con el heredero de la empresa, así que ambos acudieron con entusiasmo a pedirle ayuda. Finalmente, apareció Ana, todos le esperaban para elegir a jóvenes talentos del diseño. De repente, oyó la voz de Karem, que la sobresaltó y la hizo recordar el pasado. Él la ayudó a levantarse y, sin querer, le quitó las gafas, justo cuando su cuñado se presentaba como subdirector. Ante la invitación de ambos, pidió más tiempo para pensar y que respondería lo antes posible. Desde lejos, Karem observaba en secreto cómo Ana estrechaba la mano de su cuñado, seguida por el concursante fracasado. Efectivamente, el gordo la odiaba por haberlo echado del mundo del diseño. Por suerte, Karem llegó a tiempo y la jaló. Aunque era ciego, oía bien y era muy bueno en artes marciales. Al llegar a casa, lo ayudó a curarse la herida, quitándole con cuidado las gafas y el bastón. Le tocó la herida, lo que lo sobresaltó. Él prometió que, al hacerse cargo de la empresa, le daría el doble de condiciones que su cuñado. Dijo que no le gustaban las mujeres proactivas, pero no podía rechazar su encanto. Por otro lado, el gordo cobraba su sueldo, así que resultó que todo formaba parte de un plan de Ana. Sabía que Karem sospechaba, así que usó a su cuñado y al gordo para hacerlo caer en su trampa, aprovechando la oportunidad para infiltrarse en la familia del enemigo. Finalmente pudo visitar a su madre, fue a la tumba de al lado para quemar la foto que quedaba de ella misma con su antigua identidad. Pero no esperaba que Karem le estuviera observando desde lejos. Resulta que, tras ser empujada al mar, fue salvada por su madre adoptiva, quien le aconsejó que planeara paso a paso su acercamiento al enemigo. Le dio una nueva identidad y la envió al extranjero. Él vino a presentar sus respetos a su madre y le preguntó por qué había aparecido allí. Ella dijo que quería averiguar por qué el hijo de una famosa corporación china se había convertido en un ciego despreciado. Investigó a una chica que lo cegó, pero ella murió pronto. Afirmó que era más inteligente, por lo que sabía cómo tomar la decisión correcta. Estaba satisfecha con su condición de prometida para ayudarlo a convertirse en el nuevo dueño de la corporación. En la fiesta de esa noche, la hermanastra le preguntó por qué había venido. Él se burló de ellos llamándolos hermanos porque uno era ciego y el otro lisiado. Al ver a su hermana lanzarle un libro, Ana lo apartó rápidamente. Su hermana se burlaba de él por ser igual que su madre, usando cualquier medio para ocupar el lugar de otra persona. Finalmente, el enemigo apareció, recordándole su profundo odio. Durante la comida, abrió repentinamente la caja del anillo y le propuso matrimonio delante de toda la familia. Ella sonrió y le puso el otro anillo, diciendo que la había salvado de los matones. En ese momento, decidió que él sería su esposo. En el baño, sintió náuseas al comer en la misma mesa que su enemigo. El subordinado apareció de repente y le dio un pañuelo. Ya había reconocido su identidad,
Sin embargo, no la delató para ver si tenía el coraje de dar el siguiente paso. Ella escuchó que hacía 3 años se enamoró de una chica rica. Planeó llevársela, pero el jefe lo separó y lo ahuyentó. Cuando regresó, ella estaba muerta. Ella pensó que tenían el mismo objetivo y sugirió que cooperaran para vengarse. En ese momento, oyó un ruido afuera. Salió corriendo a investigar y vio que el jarrón se movía. De regreso, Karem le preguntó a dónde había ido. Le reveló que esa casa estaba embrujada, pero que le daba más miedo la ira de la gente. Fingió abrazar a su prometido porque había ojos observándola. Dentro, su cuñado se encontró con su prometida e intentó consolarla. Ella lo ahuyentó a buscar a Ana, también rompió el jarrón, haciéndole sangrar la cara. La llevó a la cama, afirmando que Ana era solo un peón desechable, y luego se apresuró a satisfacer la lujuria de su prometida, haciéndola incapaz de seguir enfadándose. Cuando llevó a su esposa a probarse un vestido de novia, se encontró inesperadamente con Ana y elogió su gusto por ser similar al suyo. Ella repitió que Karem era solo un aperitivo que le dio a su cuñado. Se uniría a su pequeña empresa y se encargaría personalmente del proyecto del centro de exposiciones. Tras fingir que lo ayudaba a ganar el proyecto, desaparecería de inmediato. Estaba a punto de salir del estudio de vestidos de novia cuando se topó inesperadamente con Karem. Intentó no hacer ruido, pero él casualmente le bloqueó el paso. Estaba a punto de usar la aguja para examinarle la vista cuando su cuñado llegó para ayudarla a escapar. De vuelta en la empresa, él le preguntó si se había adaptado al nuevo entorno. Ella pensó que todos temían su brutal autoridad, así que la trataron muy bien. Llamó a la mesa para que viera el plano. Al ver que le importaba la opinión del presidente del comité de licitación, descartó el diseño de inmediato. Había oído que era un gran aficionado a la esgrima y que, si lo ayudaba a olvidarse de la derrota, sin duda ganaría el proyecto. Tanto la defensa como el ataque dependían del oído, la derrotó rápidamente, haciéndola dudar de su vista. Pero él creía que muchas cosas no se veían, sino que se sentían con el corazón. De vuelta en casa, le pidió a su mejor amiga que le aplicara una medicina. Sospechaba que Karem había descubierto su verdadera identidad antes de tiempo. De repente, se dio cuenta de que solo fingía ser ciego. Mientras tanto, el de pie bajo el grifo de agua fría, pensaba que tal vez ella lo había adivinado desde el principio. No solo fingía ser ciego, sino que lo controlaba todo con la palma de la mano. En la siguiente sesión de práctica de esgrima, ella seguía sin poder vencerlo. Dejó caer deliberadamente el bolígrafo de su subordinado, justo cuando ella recibió la noticia de que había tenido un accidente de tráfico. Estaba segura de que él seguía siendo tan cruel como antes, pero ya no era la chica de hace 5 años. Se concentró en una lucha a vida o muerte con él. Él le tiró el sombrero, pero ella también se defendió con fuerza. Sin embargo, seguía sangrando hasta el punto de desmayarse. Al despertar, se encontró en su casa. Él le dio 5 minutos para asearse y recibir la comida que había preparado. Ella lo vio sacar el bolígrafo de su subordinado e inmediatamente cuestionó qué había hecho. Justo cuando oyó el timbre, la llamó para ver si la policía había venido a arrestarlo. Resultó que el equipo de estilistas que había contratado había venido a cambiar su apariencia. Después de un tiempo de peinado y maquillaje, se volvió más agradable a sus ojos, aunque no podía verla, aún podía sentirlo con el corazón. Vio que le gustaba mucho el bolígrafo, así que se lo devolvió. En la competencia de esgrima amateur, ganó consecutivamente, lo que hizo que el jefe comenzara a prestarle atención. Envió a alguien para invitarla a unirse al club de esgrima. Sabiendo que al jefe le gustaba correr, lo imitó. Al ver pasar un coche a toda velocidad, lo detuvo rápidamente, pero se cayó y se dislocó el brazo. Él la llevó a una clínica de medicina oriental que conocía, donde vio la foto de una chica con su mismo estilo. Le dijo que era su hija, que le encantaba la esgrima y que había venido por un brazo dislocado, pero que hacía 3 años se había quitado la vida por una decepción amorosa. Admitió que se había unido a la competición de esgrima por el proyecto del centro de exposiciones. Acababa de enterarse de la historia y prometió no aprovecharse de ella para acercarse a él. El jefe no la culpó, pues creía que sus acciones eran muy sinceras.
Los últimos días de esgrima y trote con ella le hicieron pensar que su hija había regresado. La citó para que fuera a buscarlo en 3 días para hablar de cooperación. Al llegar a casa, Karem le tomó la mano y le untó aceite suavemente. Le aconsejó que no actuara sola, pues no podría soportar las consecuencias si le hacía bromas a sus espaldas. 3 días después, el jefe la citó para ir al muelle y le reveló que a su hija no le gustaba la esgrima. Como le gustaba ese deporte, la había dejado practicar desde pequeña. En ese momento, Ana empezó a sentirse mareada, y él decidió contarle toda la historia. Resultó que la hija era solo una niña que había adoptado de un orfanato, a quien le había dado todo lo mejor con la condición de que no lo abandonara. Sin embargo, cuando creció se atrevió a huir con un hombre. Él elogió a Karem por su inteligencia al elegirla como sustituta de su hija. Estaba dispuesto a caer en la trampa, porque ella podía compensar su último arrepentimiento. Ella le clavó un bolígrafo en la mano y saltó al océano. Intentó nadar hasta la orilla, pero la anestesia la mareó. Justo cuando se hundía en el fondo del océano, Karem apareció de repente. Nadó directo hacia ella y le sujetó la mano con fuerza. Su beso la retuvo allí. Al oír el sonido de la caja de música, despertó de repente. Él recordó que la había tirado al océano. No esperaba que, 5 años después, ella no hubiera muerto y la caja de música siguiera intacta. Supuso que no solo buscaba la herencia, sino que ya le guardaba rencor a su padre. Lo salvó intercambiándole los ojos. Pero fue desechado como un par de zapatos rotos. Así que quería que probara la desesperación de perderlo todo. La invitó a ser su peón, asegurándose de que consiguiera lo que quería. Durante la comida, la hermanastra felicitó a su futura cuñada por haber superado la prueba. El cuñado elogió a Karem por ser tan bueno que, a pesar de ser ciego, derrotó a los subordinados del jefe y se lanzó al mar para salvar a su esposa. El padre le preguntó a su hijo cuando había perdido la vista, y Karem se quitó las gafas y admitió que podía ver. La hermanastra se preguntó si se había hecho el ciego, para aprovecharse de la culpa de su padre y que no tenía derecho a heredar. Ana cuestionó si todos habían perdido la esperanza alguna vez al verse atrapados en una oscuridad infinita. Karem tuvo que vivir con ese sentimiento durante 5 años e incluso perdió su derecho a heredar. Solo quería que su padre reconociera su sacrificio y le permitiera volver a contribuir a la empresa. Sabía que el presidente del comité de licitación odiaba a su padre, así que le pidió que se acercara a él para obtener pruebas de su malversación. Su padre lo perdonó, pues estaba muy satisfecho con lo que había hecho su hijo. Por el contrario, criticó a su yerno por no ser capaz de lidiar con el obstáculo. De vuelta en la habitación, se preguntó si ella era amiga o enemiga, y ella afirmó que era un cuchillo afilado en su mano. De repente, la apretó contra la pared, recordándole que no desperdiciara esfuerzos. La hizo mudarse a su casa al día siguiente y no perderla de vista ni un minuto. Le reparó la caja de música. Resultó que se habían conocido de jóvenes. Ella perdió la caja de música, así que le pidió ayuda para encontrarla. Él la encontró en una grieta, pero accidentalmente le cortó el brazo a la muñeca. Ella lo obligó a compensarla enseñándole a tocar el piano. Subió a su habitación y lo vio boxeando en la oscuridad. Le preguntó por qué guardaba sus cosas, pero él dijo que debía tener cuidado porque tenía demasiados antecedentes penales. No necesitaba que ella hiciera nada, solo quería ser su prometida. Mientras él diseñaba el plan, ella pedía constantemente artículos de lujo con su dinero, lo que hacía que su asistente se arrepintiera de la deuda en nombre del jefe. En secreto, ordenó cámaras ocultas en la comida y las colocó por todas partes para monitorear sus actividades. Mientras él se bañaba, ella se coló en la oficina para revisar los documentos de licitación. Antes de que pudiera copiarlos, él ya había terminado de bañarse, así que ella anotó rápidamente algunos datos importantes. Ella fingió sorpresa, se quitó la liga y lo presionó contra la mesa. Él, confundido, respondió con firmeza que era carnívoro y que no le interesaba. Le recordó que no saliera de casa antes del día de la subasta. Se vio obligada a informar a su cuñado antes de la subasta, así que tuvo que hacerse daño. Volcó la sartén caliente de costillas estofadas. Pero él inesperadamente le tapó el agua hirviendo.
En el hospital, el médico le diagnosticó quemaduras de segundo grado y tuvo que dedicarse a limpiar la herida durante unos días. En la recepción del hospital, le dio los datos a su cuñado para que modificara el plan de la subasta. Por su parte, le preguntó por la herida en su mano. Él le pidió que eligiera una corbata que le trajera suerte. Al ver que la corbata era muy similar a su estilo, le dijo que se quedara en casa y esperara a que regresara victorioso. Mientras tanto, el jurado anunció que el ganador del proyecto del centro de exposiciones era Karem. Estaba complacido con la ira de su cuñado. Por su parte, Ana encontró al subordinado del jefe y lo obligó a entregar el video secreto de su jefe violándola. Amenazó con clavarle una aguja en el ojo, así que confesó que el responsable era su cuñado. Prometió darle a su jefe el 10% de las acciones y adjuntar un regalo. Ana cortó la cuerda en secreto y atacó repentinamente. Un hombre enmascarado la salvó y este es su subordinado. Karem salió para agradecer a su prometido su arduo trabajo al transmitir información al enemigo, lo que le ayudó a ganar una gran subasta. Intentó examinar la herida en su cuello, pero ella lo evitó y le devolvió la pluma estilográfica a su subordinado. Supuso que era una muestra de amor entre él y su difunta novia. Antes de retirarse, su subordinado le recordó a Karem que tuviera cuidado con su padre. Era alguien capaz de sacrificarlo todo, incluso a sus hijos. Le aconsejó que apreciara a su amante y no fuera como él, que hasta entonces solo se había arrepentido. Al reunirse con Karem en privado, Ana le contó que hacía 5 años lo había dejado ciego, pero él la arrojó al mar y que habían saldado todas sus deudas. Supuso que lo hizo para engañar a su padre, pues tenía muchas maneras de perjudicarla, pero eligió un lugar lleno de barcos de pesca. Si ya no tenían deudas, sería el momento de estrecharle la mano y cooperar. En ese momento, el asistente llegó para informarle que la licitación se había cancelado, porque alguien había denunciado que Karem había robado la cotización de su cuñado. Ana supuso que la barrera había sobornado al encargado de la licitación y quería colaborar con él. Descubrió que la criada era la secuaz de su cuñado. Karem acudió de repente para indicarle que empezara la obra con él. La interrogó sobre cómo se había colado en su oficina en plena noche para robarle cosas a su cuñado. Inmediatamente, le ató las manos con una corbata y decidió dejarla morir de hambre durante 3 días, para ver si aún tenía fuerzas para gritar. Al día siguiente, la criada vino a traerle el desayuno. Le pidió que la dejara ir un rato para ir al baño y comer. Cuando fue a ver a su cuñado, le dio una bofetada, pero él no dudó de ella porque eran la misma clase de personas. Le reveló que Karem era alérgico al jengibre y que, en su cumpleaños, solo le bastó con echarle unas gotas de jengibre en la comida, para convertirlo en un trampolín para que ascendieran a la cima. Al llegar a casa, culpó a Karem por estar tan ocupado que olvidó su propio cumpleaños. Él dijo que nunca había celebrado un cumpleaños, pero que la comida que tenía en la mano tenía los fideos enrollados que más le gustaban a su madre. Usó un encendedor en lugar de una vela, para que pidiera un deseo en su cumpleaños. Le susurró al oído que le había puesto jugo de jengibre en la comida. Después de pedir el deseo, comió los fideos con diligencia. Al ver que de repente tenía dificultad para respirar, le pidió a la criada que llamara a una ambulancia. A su lado, su cuñado observaba el video con aire de suficiencia, convencido de que Karem no podría participar en la subasta del día siguiente. En la subasta, confiaba en ganar. Cuando el anfitrión estaba a punto de anunciar que la empresa de Karem se había retirado, la puerta se abrió de repente y trajo a su prometida para presentar el plan de diseño del centro de exposiciones. Incorporó la imagen del paraguas tradicional al diseño. El centro no debía ser solo una exposición, sino también reflejar las características locales. Como era de esperar, el presidente del comité de licitación volvió a nombrar a Karem. Su cuñado elogió su plan para engañar a su oponente, calificándolo de excelente. Le recordó que tuviera cuidado con un cuchillo afilado como Ana, pero Karem pensó que su cuñado era solo un pez en la tabla de cortar. De vuelta a casa, le vendó la herida y le preparó otro plato de fideos. Se sentó a beber vino, pero él bebió leche tibia, lo cual le sentó bien. Tras terminar el vino, le prohibió mirarla con lástima. Vio que odiaba a su padre y acaso no era su padre biológico. También esperaba no ser el hijo de su enemigo. La llevó a la habitación y la miró en silencio.
No podía negar que la sangre que corría por su cuerpo no estaba calificada para amarla. Al día siguiente, el presidente fue a pescar con su yerno. En el pasado, él y su padre habían colaborado para hacer negocios. Anteriormente, había amenazado a su amigo con asumir toda la responsabilidad, así que entrenó a su yerno con la esperanza de hacerse cargo del grupo. El yerno sabía que su padre tenía una debilidad fatal, se dejaba aprovechar fácilmente. Mostró la grabación del presidente conspirando para encarcelar a su padre. Dijo que su padre murió en la cárcel sin estar claro, pero que sus hijos aún tenían una larga vida. Luego arrojó la grabación al lago. Al despertar, Ana escuchó que el presidente había nombrado a su yerno director general de la filial. Karem no estaba a cargo del proyecto del centro de exposiciones, por lo que fue degradado a subdirector. Concertó una cita con Ana, presumiendo de que no solo se había hecho cargo de la empresa, sino que también había obtenido el 30% de las acciones del grupo. Le puso la mano sobre el corazón, obligándola a sentirlo sangrar por la traición. Perdió el control y se abalanzó sobre ella en la oficina. Por suerte, Karem apareció a tiempo y lo derribó. Tomó un portarretrato cercano y lo golpeó directamente en la cabeza. Resultó que su cuñado había tendido una trampa, a propósito para retener a Karem temporalmente antes de la junta de accionistas. La amiga recordó que él había ido a pescar con el presidente. Un lugareño los vio discutiendo y luego arrojó algo al lago. Finalmente, el buzo encontró la grabadora, pero como el dispositivo llevaba demasiado tiempo sumergido, solo pudieron recuperar las palabras del presidente, quien dijo que culpaba de todo al proyecto Cuadrado. Quería contactar a su cuñado y obligarlo a intercambiar una grabación completa. Investigó el accidente de esquí de su hermanastra, en el que él estaba involucrado. La hermana lo oyó todo, pero aún así le dio a su prometido la oportunidad de tomarla como rehén. Él la empujó para agarrar a Ana, la dejó inconsciente y la metió en el coche. Escuchó la llamada del rescatista e inesperadamente arrojó el encendedor al tanque de gasolina. Karem usó todas sus fuerzas para romper la puerta, sin importar el peligro, y corrió a salvar a Ana. El gran incendio lo hizo desplomarse, pero aún así intentó usar su espalda para protegerla. En ese momento de confusión, ella escuchó la voz de su madre llamándolo. Él solía ser feliz con su madre hasta que ella falleció de cáncer. Estaba indefenso y quería seguir a su madre, su voz lo atrajo de vuelta. Despertó y la vio acostada a su lado, así que fingió cerrar los ojos. Fingió estar en coma para disfrutar de sus cuidados. Ella trajo una palangana con agua tibia para limpiarle el cuerpo. Limpió cada parte de su rostro y cuerpo, haciéndole sentir que el corazón le salía de un salto. Ella lo vio aferrado a la sábana y se dio cuenta de que fingía estar en coma. Intentó quitarle los pantalones para obligarlo a despertar. Le agradeció por salvarle la vida, para que pudiera cuidarlo antes de salir del hospital. Al oír a su asistente quejarse de que el pelo de su jefe estaba demasiado largo, quiso cortárselo ella misma. Le ajustó cada mechón y sopló el pelo que le quedaba en el hombro. Él observó con dulzura cómo la traviesa chica se afeitaba la barba. A medida que se acercaban, le tomó la mano y la acercó lentamente a sus labios, pero ella no estaba preparada. Así que evitó rápidamente su beso. En el hospital, la policía vigilaba a su cuñado día y noche. La hermanastra sabía que él la había hecho perder las piernas, pero le había dado demasiada felicidad. De repente, creyó que la amaba, así que quiso intentarlo por el futuro. En la fiesta donde Karem apareció por primera vez en público con su prometida, subió al escenario para pedirle proactivamente que iniciara el proyecto y, al mismo tiempo, la nombró diseñadora jefa. En ese momento, captó la atención de su madre adoptiva, quien había regresado para felicitarla por reiniciar el proyecto. Se disculpó por regresar a casa sin permiso, pero culpó a su hija por apresurarse y casi caer en la trampa del enemigo. Antes de que terminara la fiesta, su hermana llegó repentinamente a darle un regalo a su hermano. Pensó que solo era un hijo ilegítimo, pero no esperaba que su identidad fuera aún más sucia. Perdió la cabeza y reprodujo una entrevista en video con el antiguo vecino de la madre de Karem. Decían que su madre la consideraba hermosa, así que seducía a gente rica. Cuando el otro la obligó a abortar, se negó e incluso lo demandó por humillarla.
Ana corrió rápidamente a la sala técnica y apagó todos los sistemas electrónicos. Karen recordó cuántas veces su madre lo golpeó de joven, por atreverse a aceptar el amor de su padre. La madre adoptiva vino a animarlo porque había cosas que no podía negar. Tenía la sangre de su enemigo y también un pasado terrible. Había perdido el juicio debido a sus emociones, así que no quería que su hija adoptiva se involucrara con él. Al llegar a casa, entró en una habitación secreta llena de fotos de Ana, la chica que jamás pudo olvidar. Aquellas vacaciones de verano, el tiempo que pasó con ella, lo habían mantenido en esta vida espinosa. Pero su madre adoptiva tenía razón, solo la pondría en peligro. Por su parte, el presidente regañó a su hija, diciendo que su yerno tuvo el valor de obligarla a permanecer en silla de ruedas el resto de su vida por su riqueza. Luciendo un vestido de novia en la azotea del hospital, recordó el dolor de perder las piernas. En el momento más oscuro de su vida, su novio le trajo luz, haciéndole creer erróneamente que era la salvación en su desesperación. Pero, de hecho, fue él quien la empujó a la oscuridad. Ana le preguntó si quería morir por alguien que no la amaba. También describió con detalle los sentimientos que tuvo que soportar al caer al suelo. La envió al borde de la muerte antes de rescatarla. Le dijo que tenía que vivir para poder presenciar el castigo de los malvados. Mirando el cielo tormentoso, le dio un paraguas porque tenía que aprender a protegerse en el futuro. Justo entonces, el asistente llamó para informar que Karen estaba bajo la lluvia en el cementerio. Dijo que recientemente se había extraviado y parecía estar desviándose de su trayectoria original. Tuvieron que dejar de lado sus sentimientos para volver a sus puestos. Ana, debes recordar que tu padre fue a la cárcel por culpa del mío. Tu madre murió por culpa del mío. Solo cuando sea castigado podrás recuperar tu nombre. Al enterarse de que su cuñado había despertado, Ana corrió al hospital. No esperaba ver a su padre presa del pánico, exigiendo encontrar las rosas que había plantado para su hija. Se detuvo al verla, pero de repente la tomó como rehén. El asistente del enemigo grabó a escondidas desde lejos para investigar su identidad. No tuvo más remedio que actuar, pero no soportaba ver a su padre arrestado por la policía. Karen le recordó rápidamente que alguien la seguía. Justo entonces, la enfermera salió a informar que su cuñado había huido. Ana elogió la forma en que el enemigo investigó su identidad, e incluso liberó a su cuñado para silenciarlo fácilmente. Karen sintió lástima por ella cuando tuvo que ahogar sus penas en alcohol. Cuando las personas enfrentan un dolor extremo, vendan su dolorosa conciencia. Sonreía por fuera, pero la herida en su corazón aún no había sanado. Vio a alguien con un ramo de rosas moradas, así que corrió a recogerlo, y él la empujó hacia atrás. Por suerte, Karen la atrapó a tiempo. Al llegar a casa, le dio un beso cariñoso en la frente, sin saber que aún estaba consciente. Es cruel por fuera, pero muy bondadosa por dentro. Él es el hijo de su enemigo, así que solo puede ser su compañero de venganza más adecuado. Al día siguiente, regresó a la plaza inacabada, extrañaba los momentos de paz con su familia. Su madre la diseñó como una caja de música, para que se convirtiera en el recuerdo de la infancia de todos los niños. Le agradeció que la dejara diseñarla, pronto le traerían todos los documentos antiguos. Recordó que en la grabación había una tercera persona. Supuso que era un espía que el enemigo había colocado junto a su padre. Al llegar a la oficina temporal, vio que tenía dolor de espalda, y en secreto le ordenó a su asistente que le encargara una medicina. Cuando ella vio que estaba resfriado, le preparó una medicina. Ambos se querían en secreto, pero debían guardar ese secreto en sus corazones. Justo entonces descubrió que la firma en la revisión del diseño no era la de su padre. Además, él nunca había revisado el diseño de su esposa. Buscaron los viejos dibujos sin saber que su cuñado estaba echando gasolina por la ventana. Cuando olieron la gasolina, el fuego ya estaba ardiendo. Ella llamó rápidamente a los bomberos y él intentó romper la puerta, pero el fuego del exterior se reavivó repentinamente, desmayándolo en el suelo. Ella intentó apagar el fuego en vano y lo abrazó. Temía que si no decía muchas palabras, no tendría otra oportunidad. Karen, me gustas mucho. Él se incorporó, la agarró de la mano con fuerza y le confesó que la amaba mucho.
El amor en él ardía tan intensamente como el fuego del exterior. El fuego se reavivó de nuevo, desmayándola en sus brazos. Usó un hacha para romper la puerta y finalmente abrió el pestillo. Entre el denso humo y el fuego, luchó por sacar a su amante. Se desplomó hasta que oyó el sonido de los bomberos antes de desmayarse. Una semana después, él siempre estaba a su lado, esperando a que despertara. No sabía qué pasaría mañana, así que no soportaba dejar que su corazón se enterrara. Cuando no estaba prestando atención, ella lo besó de repente en los labios. Él aprovechó la victoria y se apresuró a acercarse, justo cuando la enfermera le recordaba que el horario de visitas había terminado. Concertó una cita con su novia para llevarla a un lugar lejano después de que saliera del hospital. En su primera cita, él sostuvo un ramo de flores y esperó a su novia abajo. Caminaron por la playa, disfrutando del sabor del amor mezclado con el sonido de las olas. Ella se dio cuenta de que el lugar seguía igual que antes, y había un piano nuevo. Se sentó y le dio una partitura, y los recuerdos de la infancia lo inundaron. Él miró a la niña de ese año, que ya había crecido. Ella dijo que una vez conoció a un niño solitario caminando hacia el océano. Marcó la caja de música en la cavidad de la roca y le pidió que le enseñara a tocar, con la esperanza de que su verano fuera más hermoso. Llovió de repente, arruinando su plan de ver una lluvia de meteoritos. Recordó que había visto una con su amiguito. Al oír el trueno, el chico le aconsejó que se fuera a casa, pero ella esperó obstinadamente la lluvia. Como resultado, ninguno de los dos vio nada y tuvo fiebre todo el día. Sin embargo, esta vez la lluvia paró antes para que pudiera ver las estrellas fugaces con su amante. Por su parte, su cuñado les envió la grabación completa, y resultó que la tercera persona era Karen. Venía a exigir el coste de la operación de cáncer de su madre, así como sus gastos de manutención y matrícula durante los próximos 10 años. Su padre accedió a darle el dinero a su hijo con la condición de que mantuviera en secreto lo que acababa de oír. Aunque era joven ese año y solo quería salvar a su madre, en realidad había ocultado el crimen de su padre. Se culpaba a sí mismo y no esperaba que Ana lo perdonara. Por su parte, la madre adoptiva escuchó la grabación y le aconsejó a su hija que se mantuviera despierta, pero Ana creía que Karen tenía sus propios problemas. Dijo que tenía pruebas que acusaban a la constructora de cambiar materiales de baja calidad a escondidas, y que le había dado el derecho a elegir. Si denunciaba, la empresa sería derrocada, pero al mismo tiempo, Karen, quien estaba a cargo del proyecto, no podía evitar verse implicada. Al ir al hospital a investigar el estado del enemigo, vio a Karen visitando a su padre. Él admitió que lo sentía mucho con su madre y que no sabía cómo ser un buen padre. Recordó la primera vez que conoció a su hijo, que era moreno y delgado, y dudó de que fuera su propio hijo. No fue hasta que fue a pedir una gran suma de dinero que tuvo la certeza de que era su hijo. Fue decidido e incluso ignoró los lazos familiares. Le preguntó sobre la verdadera identidad de Ana y, al recibir la respuesta, se rió porque su hijo se parecía tanto a él que se atrevió a traicionar a la persona que amaba. 3 días después, organizó una campaña de recaudación de fondos para el proyecto, pero la policía acudió a informarle de que habían recibido una carta, acusando a la constructora de no cumplir con los requisitos. Tras investigar, la policía confirmó que el hormigón cumplía con todos los requisitos. El enemigo también agradeció al remitente por permitir que la policía revisara de nuevo la calidad del proyecto. Anunció además que había transferido todas las acciones a su hijo y lo había nombrado presidente. Fue a ver a Ana en privado, estaba muy feliz de reencontrarse con la hija de su viejo amigo. Comentó que era más inteligente que su padre, pero que seguía trabajando en su intuición. Dijo que Karen sabía que la historia concreta era solo una trampa y que le alegraba que su hijo no lo decepcionara. Afirmó que el valor de Ana en su corazón no era comparable a un futuro brillante. Tiempo después, las acciones cayeron bruscamente, y Karen ofreció una conferencia de prensa, admitiendo que la cadena de capital se había roto debido a numerosos problemas de fraude. Además, el expresidente era sospechoso de estar involucrado en la conversión ilegal de activos. Al ver a su padre huir apresuradamente, la hija le preguntó si regresaría. Le cuestionó de principio a fin que los niños eran solo sus peones, ya fuera su hijo o su yerno el ganador, todos terminarían como peones de sacrificio.
concertó una cita para viajar al extranjero para organizar todo y enviar a alguien a recoger a su hija. Luego se apresuró al muelle, sin esperar volver a encontrarse con Ana. Ella también tenía la llave del barco pesquero que él necesitaba, pero la arrojó al mar porque no necesitaba nada más que su vida. Él vino a atacarla, pero Karem apareció a tiempo para evitar que su padre lastimara a la persona que amaba. Pronto descubrió que su padre fingía estar enfermo, así que se unió a Ana para representar un drama. Admitió ser la tercera persona en la grabación. Investigó el informe y descubrió que la corporación estaba perdiendo una gran cantidad de dinero, que su padre había movido bienes en secreto durante mucho tiempo. Y había usado al heredero como títere para asumir la culpa. Fingió estar enfermo para presionar a su hijo a tomar las riendas de la empresa rápidamente. Elogió a su hijo por ser como él y estar dispuesto a abandonar los lazos familiares. Recordó que había violado a su madre, por lo que nunca lo consideró su padre. En ese momento, sufrió un infarto, pero dejó caer el frasco de la medicina al suelo. Ana le dio la medicina al enemigo para que su vida fuera peor que la muerte. Al final, logró vengar a sus padres. Bajo la puesta de sol, él la tomó de la mano y recordó con claridad la sonrisa de su ser querido. La policía acudió a arrestarlo bajo sospecha de ayudar a su padre a transferir bienes. Resultó que, para derrocar a su padre, tuvo que cooperar con él para realizar la última transferencia de capital. Además, quería pagar por sus acciones pasadas y esperaba que ella pudiera empezar de nuevo. Por otro lado, después de que su padre fuera absuelto de toda culpa y trasladado al hospital psiquiátrico, Ana le llevó rosas moradas a visitarlo, pero su padre no reconoció a su hija. Se culpó por haber llegado demasiado tarde, lo que obligó a su padre a llegar tan lejos. Recordó que había depositado muchas semillas de rosas moradas en una floristería cercana a su casa, y le pidió que fuera a buscarlas. Ella vio la caja de su padre, pero además de la caja de semillas, vio muchas cartas de amor de una mujer a su padre. También tenía un tatuaje de rosa en el tobillo como prueba de su amor secreto. Le pidió que fuera al parque de columpios y lo culpó de la muerte de su esposa. Recordó haber visto a su padre hablando con una mujer con un tatuaje de rosa en la pierna cuando era pequeña. Fue a casa de Karem en busca de calor y entonces descubrió una pintura única que, inesperadamente, ocultaba una habitación secreta. Entró y vio los momentos más importantes de su vida. Resultó que quien solía comprarle vino en el pasado también era él. Siempre la había seguido en silencio y nunca había estado ausente de su vida. Finalmente, se dio cuenta de que era el chico que le enseñó a tocar la canción de sus recuerdos de infancia. El asistente dijo que Karem estaba dispuesto a usar 15 años a cambio de una cita corta con ella. En el pasado, su madre fue violada antes de dar a luz. Después de que su madre contrajera cáncer, no tuvo más remedio que pedirle dinero a su padre. Sin embargo, a su regreso, su madre lo regañó y le dijo que no se involucrara con él. Quería robarle a su hijo, así que sobornó al médico para que le extendiera el tratamiento más adecuado. Como resultado, falleció por no haber recibido tratamiento a tiempo. Al llegar a la prisión, finalmente vio a quien lo había sacrificado todo por ella. Sin embargo, él no quería verla en ese estado. Rápidamente puso la música de su infancia para acompañar sus pasos. Había roto la caja de música 2 veces, pero él la había arreglado en ambas ocasiones. De vuelta a casa, empezó a buscar el dinero del enemigo para mitigar el crimen de Karem. Encontraron una empresa fantasma a nombre del cuñado. El enemigo usó el nombre del yerno para transferir dinero a una cuenta en Suiza. Si atrapaban al cuñado, sin duda recuperarían el dinero. Por su parte, el cuñado recibió un correo electrónico anónimo que revelaba que su suegro había usado su información para abrir una cuenta en Suiza. Corrió a casa a pedirle ayuda a su esposa. Admitió que no quería ser como su padre, quien fue pisoteado hasta la muerte, así que usó cualquier medio para ascender. Pero antes de que su padre falleciera, la había perseguido sinceramente. En ese entonces, ella aún era íntegra y noble. Ella se conmovió y huyó con él. Él le pidió la contraseña del banco de su padre en Suiza, para conseguir dinero y reconstruir una nueva vida. Recordó que su padre solía invertir su fecha de nacimiento para crear la contraseña de las cuentas.
No sabían que alguien escuchaba por teléfono. Ella era la mujer con una rosa tatuada en el tobillo. Después de que su cuñado se durmiera, su hermana le informó a Ana en secreto, pero él ya había huido. Justo entonces, recibió la noticia de que había sufrido un accidente de tráfico. En el hospital, lo vio moribundo en la cama. Él le dijo que no llorara por una mala persona como él. Al salir, le dio a Ana la contraseña de la cuenta, que era del día en que su padre asumió la presidencia. No quería ser como su padre y esperaba que Ana salvara a su hermano. En el banco suizo, se encontró con la mujer con la rosa tatuada, que acababa de retirar dinero, pero la contraseña era incorrecta. Tras encontrar el dinero, la sentencia de Karen fue reducida y su puesto como presidente fue restaurado. La mujer con la rosa tatuada seguía el caso en secreto y era la madre adoptiva de Ana. Finalmente, Karen fue liberado de prisión, regresó a casa y escuchó música proveniente de la habitación secreta. Ana lo esperaba con una gran sonrisa, había añadido muchos momentos de su vida junto a sus fotos. La habitación se convirtió en un lugar para guardar todo lo que les pertenecía. Con la melodiosa música, besó tímidamente a la persona que amaba. Ella hizo una pausa, y luego le respondió con fuerza con un beso apasionado y lleno de cariño. Le quitó la camisa con suavidad. En ese momento romántico, sus cuerpos se fundieron en uno, dos corazones latiendo al unísono. Tras una noche apasionada, ella obedientemente le preparó el desayuno. Él la besó con ternura y la abrazó con fuerza. Vio una foto de la mujer con un tatuaje de rosa. Dijo que era la amante de su padre y también la que actuaba a espaldas de su cuñado. Supuso que odiaba tanto el amor que se confabuló con el enemigo para dañar a su padre. Se sintió ridícula cuando su padre fue la causa de la muerte de su madre. La abrazó y le prometió estar siempre a su lado, ayudándola a cumplir el deseo de su madre de construir una plaza. Mirando las viejas fotos de su madre adoptiva, descubrió que tenía un botón de rosa que había visto en la espalda de su padre años atrás. Al salir, dejó caer los palillos al suelo a propósito para mirarle el tobillo, pero no había ningún tatuaje. La madre de acogida recordó que había ido al instituto con la madre de Ana, y que habían estudiado la misma carrera en la universidad. Luego conocieron a su padre hasta que se graduaron. Sus padres se casaron, pero seguían siendo muy cercanos a ella. Al llegar a casa, Karen dijo que sospechaba que la madre de acogida era la amante del padre de Ana. Dijo que había visto un botón idéntico al de la foto de la madre de acogida. Además, el padre de Ana era cauteloso, a menos que alguien cercano lo traicionara. De este lado, la madre adoptiva se quitó el tatuaje. Recordó que estaba embarazada de su amante, pero él negó la responsabilidad y quería volver con su esposa e hija. Justo cuando Ana llamó a su padre, este lo apartó frenéticamente. Sufrió un aborto espontáneo y guardó rencor. Al ver la fuerte lluvia afuera, Ana temió que una tormenta la azotara, no podía creer que su madre adoptiva fuera su enemiga. En la ceremonia de inicio de obras, anunció que construiría la plaza basándose en el diseño de su madre. Efectivamente, su madre adoptiva hizo estallar el edificio. Muchos trabajadores heridos acudieron a exigir una indemnización a la empresa. Los periodistas dijeron que el diseño de su madre tenía un problema, lo que provocó el colapso del proyecto 2 veces. La madre adoptiva habló repentinamente y decidió aportar capital para compensar el derrumbe de la plaza. Idearía un nuevo diseño para garantizar la seguridad de la plaza. Justo cuando el asistente llegó a informar que habían encontrado al culpable de la bomba que derrumbó el edificio, estaba en el tren preparándose para escapar. Karen corrió hasta el muelle, pero todo estaba bajo el control de su madre adoptiva. Con aire de suficiencia, hizo estallar el barco y luego llamó a su hija para que comiera la especialidad. Le indicó que comiera ostras crudas, esperando a que probara un trozo, antes de revelarle que acababa de ponerles unas especias especiales. Quería vengarse, pero se desmayó por la anestesia. La llevó a una casa abandonada, aconsejándole que no se moviera demasiado, porque solo haría explotar la pequeña bomba en sus intestinos. La odiaba por haberle arrebatado todo a su hijo. Estaba orgullosa porque se convertiría en la encargada de construir la plaza. En su momento de mayor impotencia, Ana solo recordaba al hombre más importante de su vida, intentando escribir su nombre y volviéndose cada vez más vaga. Finalmente,
Karem abrió la puerta de par en par, pero ella había perdido el conocimiento. Después de 3 días, despertó, él la abrazó con fuerza y repitió su promesa de protegerla por el resto de su vida. Antes de que su madre adoptiva presionara el detonador, él se había lanzado al mar. Ella pensó que lo había perdido, así que atesorará cada momento con él. Al visitar la tumba de su madre, recordó que una vez le dijo que no dejara que el odio le nublara la mente. Pero él no la escuchó, lo que provocó que él y su amante cayeran en peligro muchas veces. Sin embargo, en la actualidad, solo desea vivir bien a su lado. Ella dijo que no quiere ser como su madre adoptiva, quien fue destrozada por el odio toda su vida, solo quiere vivir una vida en paz con él. Al ir al hospital psiquiátrico a visitar a su padre, escuchó a la enfermera decir que no lo podían encontrar. Corrió de regreso a su antigua casa para buscar a su padre, justo cuando su madre adoptiva concertó una cita para ir a la obra. Confesó que cuanto más amaba al padre de Ana, más celos sentía de su madre. Era hermosa, tenía buenos antecedentes familiares y su novio se confesó proactivamente. Después de casarse, ella se centró en su trabajo, por lo que la pareja se distanció. La madre adoptiva aprovechó la oportunidad para involucrarse en el matrimonio y quedó embarazada, pero él insistió en que solo tuviera una hija, Ana. En el apogeo de su odio, accedió a falsificar documentos para culpar a su amante. Ana vio a su padre suspendido en el aire y corrió a detenerla. La atacó inesperadamente, resbaló y cayó. Rápidamente la agarró de la mano, pero le confesó que podría haberla salvado, pero prefirió ver caer a su mejor amiga. Ana admitió que la odiaba mucho, pero le había prometido a Karem que viviría bien, así que no dejaría que la arruinaran. Karem apareció justo a tiempo para ayudarla a levantarse. Antes de pagar el precio, se giró para mirarla, una niña pequeña yaciendo en sus brazos. 3 días después, su padre regresó al hospital psiquiátrico, ella se sintió aliviada de dejarlo vivir en su propio mundo. De regreso al mar, grabaron momentos felices. Él dijo que el proyecto de la plaza iba por buen camino, así que su tarea era permanecer obedientemente a su lado. La caja de música sonó de repente, marcando el comienzo de su propuesta de matrimonio. «Ana, ¿quieres ser mi esposa?», le puso el anillo a la chica más importante de su vida. Después de tanto odio y cambio, por fin eran felices juntos.